Hola, ¿qué tal? Les saludo Ambrosio Hernández. Bienvenidos al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante una jueza en Washington, D.C. esta semana para la lectura de 4 cargos tras su imputación, según el gobierno, por sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Trump fue acusado de 4 cargos. Y al salir de la corte, el exmandatario dijo a la prensa, y citamos, "Este es un día muy triste para Estados Unidos", y agregó, "Esta es una persecución de un oponente político. Se suponía que esto nunca sucedería en Estados Unidos", cierra la cita. Para analizar lo que significa este nuevo encauzamiento contra el expresidente Trump, le damos la bienvenida al abogado Ángel Leal, experto en la Constitución de los Estados Unidos. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ambrosio. Un gusto saludarle siempre. Gracias, igual, es un placer. Ángel, voy a leer los cargos, 4 cargos. Conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. ¿Calificarías a estos 4 cargos como bien serios contra el expresidente Trump? Efectivamente, de hecho, el cargo de conspiración a defraudar a los Estados Unidos lleva una pena máxima de 5 años. La conspiración de obstruir un procedimiento oficial, una pena máxima de 20 años. La obstrucción del procedimiento oficial, 20 años de pena máxima. Y la conspiración de privar a ciudadanos de sus derechos, 10 años de pena máxima, que dicho sea de paso, en la lectura de cargos se le informó de las penas máximas de estos cargos. En la acusación, los fiscales alegan que el exmandatario reclutó a 6 co-conspiradores para ayudarlo en sus esfuerzos para anular los resultados legítimos que dieron ganador a Joe Biden. Aunque no son nombrados, estos 6 co-conspiradores han sido identificados por la descripción que se hace de ellos. ¿Qué significa esto en realidad? Esto que ha dicho en la acusación el gobierno. Bueno, 3 de los 4 cargos tienen que ver con conspiración. Por lo tanto, tienen que existir co-conspiradores. No los acusaron directamente en esta primera acusación, porque cabe la posibilidad de que haya una subsecuente acusación que enmiende la que hemos visto hasta ahora, pero ahí hay varios motivos por eso. Uno de ellos es no nombrarlos para tratar de agilizar el juicio contra el expresidente para que tomen lugar antes de las elecciones del 2024. Segundo, cabe la posibilidad de que algunos de estos presuntos co-conspiradores estén cooperando con el gobierno y negociando. La acusación alega que después del día de las elecciones, el 13 de noviembre de 2020, Trump difundió las mentiras de que había habido un fraude determinante en el resultado de las elecciones. Y según el gobierno, dijo que en realidad él, Trump, había ganado a pesar de saber que dichas afirmaciones eran falsas. Lo que me lleva a esta pregunta, expertos legales dicen que el expresidente Trump tiene el derecho a creer de que él ganó y que le robaron las elecciones. Y entonces el gobierno estaría, según expertos legales, el gobierno estaría pues violando la primera enmienda del expresidente Trump. ¿Qué opina usted? Indiscutiblemente va a ser parte de su defensa, de que él tiene el derecho de refutar y expresarse de que él está en desacuerdo con el resultado electoral, alegando de que hubo un fraude electoral de forma masiva y en estados particulares que fueron los estados claves en la determinación del ganador. Indiscutiblemente ese derecho existe. Lo que el gobierno va a tratar de demostrar es que, y de hecho en la acusación lo señala, de que él está en todo su derecho de manifestarse públicamente, expresar su opinión referente a las elecciones, pero que en el momento que ya tenga conocimiento del resultado electoral y actúa para revertir dicho resultado, que ahí es donde ocurren las ilegalidades de las cuales se la acusa. Lo cual me lleva a esta otra declaración. Según la acusación del gobierno, dice que aparte de las mentiras, Trump también siguió utilizando medios ilegales
para descontar votos legítimos y subvertir los resultados electorales. Bueno, el gobierno puede alegar esto y decirlo, pero tiene que presentar pruebas, ¿no? Tiene que convencer al jurado con pruebas, con evidencias, ¿no es así? Efectivamente, una acusación formal simplemente son alegaciones. Y una alegación no es suficiente para que condenar a nadie de un delito, particularmente un delito federal y particularmente delitos mayores. Ahora, al gobierno le corresponde demostrar con evidencia más allá y convencer a un jurado unánimemente, más allá de una duda razonable, que el exmandatario es culpable de lo que se le acusa. Así que las alegaciones simplemente son eso. Lo que hay que demostrar ahora por parte del gobierno es evidencia que pudiera convencer con el nivel de aportación de pruebas más alto, más allá de una duda razonable, que estos presuntos delitos ocurrieron. En otras palabras, ellos tendrían que mostrar a estos 6 co-conspiradores que mencionaron esta semana y tendrían que presentarle pruebas, evidencias al jurado de lo que ellos están acusando al presidente, de que no solo mintió según el gobierno, sino que también actuó, ¿correcto? Es correcto, ellos tienen que demostrar que él actuó sabiendo de que el resultado electoral ya se había establecido y que él actuó de mala fe tratando de revertir un resultado que él presuntamente supo que ya se había establecido. Y esto consiste, el gobierno tiene que demostrar varias cosas aquí. Primero, de que presionó a los estados para no certificar sus resultados electorales, que ya, y después de que hayan certificado los resultados electorales, que tuvo que ver con este esquema, presuntamente, de las boletas electorales de estos 7 estados que presentaron boletas alternas de electores que iban a votar por Trump, a pesar de que presuntamente Biden había ganado estos estados. Y por último, que presionó al vicepresidente Pence de no certificar el resultado electoral el 6 de enero. Lo cual me lleva precisamente, ya que mencionaste al ex vicepresidente Mike Pence. Pence está nombrado, pero no es acusado en este encauzamiento. Esto, en otras palabras, quiere decir que tiene que testificar en el juicio el ex vicepresidente Mike Pence. No tiene que testificar, pero va a testificar. Es obvio por la acusación de que él ha prestado testimonio. Ese testimonio ha formado parte de las alegaciones y él va a ser uno de los testigos, diría yo, uno de los testigos principales en este juicio, tanto por las comunicaciones que pudieron haber ocurrido con él antes del 6 de enero, donde presuntamente se le arguye que él tiene un poder constitucional que aparentemente no tiene, y segundo, por los eventos del mero 6 de enero y lo que consideró que pudo haber pasado de él no haber actuado de la forma que actuó y la presión que recibió por parte del exmandatario y personas allegadas a él, incluyendo algunos de los co-conspiradores. ¿Crees que esto le va a ser fácil al gobierno poder probar, según ellos, de que el expresidente Trump mintió y actuó? ¿O esto no es fácil tampoco? No, no es fácil. Estos cargos son difíciles, más cuando se trata de conspiración. Hay mucha evidencia circunstancial. Tienen que contar con la colaboración de testigos y todo. Entonces, realmente tienen que demostrar, más allá de una duda razonable, que literalmente estamos hablando de una conspiración de defraudar a los Estados Unidos de América, una conspiración de obstruir un procedimiento oficial, una conspiración para privar a los ciudadanos de este país de su derecho al voto. Son alegaciones serias, son cargos serios, son delitos mayores y el nivel de aportación de pruebas es el más alto posible. Así que no es nada fácil que el gobierno pueda demostrar estos cargos. Mencionaste a comienzos del segmento del programa que crees que el gobierno pues quiere agilizar este proceso, o sea, que se lleve a cabo rápidamente este juicio. ¿Crees que se va a llevar a cabo el juicio antes de las elecciones de 2024? Van a hacer todo lo posible, pero está complicadísimo. Hay 2 juicios civiles que ya están programados en Nueva York. Hay 2 casos penales de Nueva York que está citado para juicio en marzo o programado para juicio en marzo.
el caso de Mar-a-Lago, que está programado para juicio en mayo. Entonces, la jueza Chutkan tiene que tomar en cuenta también estos otros casos que existen, las fechas que ya han sido programadas para juicio y tratar de lograr todo esto antes de las elecciones de noviembre, también tomando en cuenta que está en plena contienda, no solamente para la nominación republicana, pero para la contienda presidencial, sí, es el presunto nominado del Partido Republicano. En relación a este juicio que quieren llevar a cabo, como estás opinando, quizás pues, mucho antes de las elecciones, ¿qué crees que sucedería si no pueden llevar a cabo el juicio antes de las elecciones y el expresidente Trump ganase en 2024? ¿Qué pasa entonces con todo este proceso si se queda en el aire todavía? Bueno, recordemos que el Departamento de Justicia le corresponde a la rama ejecutiva, quien lo encabeza el presidente. De ser electo y de ser juramentado, técnicamente él le puede ordenar al Departamento de Justicia que desestimen estos casos federales en su contra. Esa es una. Segundo, en el dado caso que haya sido hallado culpable y es electo presidente, se pudiera posiblemente, probablemente, autoindultar, aunque eso nunca se ha aprobado constitucionalmente, pero no hay nada en la Constitución que estrictamente lo prohíba. Tercero, en teoría, si llegara a existir en un caso extremo una privación de libertad, él se pudiera discapacitar momentáneamente para que el vicepresidente o la vicepresidenta asume la presidencia temporalmente y esa persona pudiera indultar al presidente. Ahora, lo que sí quiero aclarar es que estas posibilidades de desestimar los casos o indultarse o autoindultarse, nada más que ocurriría en los casos federales, no en los casos estatales de Nueva York y el posible caso de Georgia. Ángel, y muchas personas se preguntan que si el juicio se lleva a cabo antes de las elecciones y declaran culpable al expresidente Trump en el juicio, viene una sentencia, ¿podría el expresidente Trump postularse a la presidencia si está cumpliendo sentencia? Sí, no queda inhabilitado, constitucionalmente no es un motivo para descalificarlo, 35 años de edad, 14 años de residencia en Estados Unidos y haber nacido en Estados Unidos. Son los únicos requisitos constitucionales. Hay un precedente legal para esto, el caso de Eugene Debs, hace más de un siglo, no ganó la presidencia, pero se postuló desde la cárcel. Así que técnicamente él procede con su cámara. Y una vez si gana la presidencia, entonces ya como presidente podría limpiar todos esos cargos. Pudiera ser a través de un indulto, en este caso un autoindulto, en el dado caso que tal vez eso no sea permitido constitucionalmente. Yo creo que sí, es permitido, pero en el dado caso que no, se pudiera discapacitar momentáneamente por la presunta privación de libertad para que su vicepresidente lo indulte y él retome la presidencia. Se ha estado hablando ya que la defensa va a pedir que se mueva el juicio fuera de Washington, D.C. para que, según están diciendo analistas, el expresidente Trump pueda tener un jurado justo o más o menos balanceado. ¿Qué opinas? Sí, no, indiscutiblemente van a presentar una moción de cambio de sitio de Washington, D.C. por la demográfica de Washington, D.C. y él habiendo sido un mandatario en dicha ciudad. Y también probablemente van a presentar una moción que la jueza se retire del caso porque ella emitió un dictamen referente a documentos del expresidente que el Congreso había solicitado, donde como parte de ese dictamen ella escribe que un presidente no es un rey. Entonces esa frase en ese dictamen donde se le ordenó producir estos documentos también pudiera ser una base de pedir que ella se retire del caso. Probablemente ambas mociones no sean aprobadas, pero serían también posibles bases para apelación en caso de ser convicto. Ángel Leal, abogado experto en la Constitución de los Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado aquí en Al Punto Florida y habernos dado esa explicación profunda y clara. Muchas gracias. Gracias, Ambrosio. Como siempre digo, siempre es un honor para mí poder colaborar en este espacio tan importante para la comunidad. Y gracias para por la invitación. nosotros, un honor tenerlo a usted. Que tenga buen día.